también puedes encontrarnos en Facebook como Venezuela News Canvas. Este programa es mixto, en horario todo usuario. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, tipo A y B, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Es momento de poner la lupa a los eventos globales más relevantes, con un análisis detallado, entrevistas exclusivas y una visión profunda de los acontecimientos que dan forma a nuestro mundo. Bienvenidos al Mundo en Contexto Radio, con el periodista Carlos Arellano. Buenas tardes, 2:06 de la tarde. Hoy miércoles 9 de octubre, en sintonía de la 104.9 FM Radio Venezuela News. Desde Caracas, Venezuela, les saludamos como todos los miércoles. Les comento que en los controles estamos con Jonathan Martínez y vamos a revisar un tema que esta semana está en el tapete, está en el desarrollo de los medios informativos, que llevamos una cobertura contrahegemónica de este suceso, que es el genocidio que desarrolla Israel en contra del pueblo palestino de Gaza. Este lunes 7 de octubre se cumplió el primer año de esta matanza, que no empezó hace un año, pero es una expresión elevada de un proceso sistemático continuado de Israel en contra del pueblo palestino y que ha tenido una sangría importante, espantosa, de más de 42.000 palestinos asesinados. Para revisar este suceso, para revisar lo que ha pasado durante este año, tenemos como invitado en esta oportunidad en el estudio a Moaz Musa. Él es activista palestino radicado acá en Venezuela. Tiene una historia humana impresionante, nacido, criado en un campamento de refugiados palestinos en Siria, estudió en Cuba y está radicado en Venezuela. Y es una persona que, por sus características, por estar involucrado con la comunidad palestina, tiene la información, tiene la experiencia para contar lo que viene viviendo el pueblo de Palestina. Muy buenas tardes, bienvenido más. Muy buenas tardes, hermano. Gracias por esta invitación y de darnos este espacio para hablar un poco más de la causa palestina ante esta censura que nos aplica. Moaz, cuando empezó este proceso de genocidio en Gaza, pasado 7 de octubre de 2023, ¿te imaginabas que iba a durar tanto? Porque en otras ocasiones se habían dado operaciones similares de Israel en contra de la Franja de Gaza, duraban semanas, se detenía y parecía que volvía a la normalidad del pueblo palestino de Gaza dentro de sus condiciones de asedio, de exclusión, de opresión, pero no con esta brutalidad. ¿Imaginabas que en ese momento iba a ser otro episodio como ese o que íbamos a estar a estas alturas hablando de un año? Bueno, de imaginarlo con esta brutalidad, creo que el gobierno sionista de Israel ha superado cualquier imaginación en esta nueva fase de exterminio y de genocidio que comenzó desde el 7 de octubre del año pasado. A pesar de que sabíamos que al comienzo de esta operación y con el tono y los propósitos supuestamente que planteó este gabinete de extrema derecha fascista, neorreligiosa, neosionista israelí, sabíamos que iba a ser algo muy diferente a lo que hemos experimentado en esos 76 años de lucha contra la ocupación. ¿Por qué? Porque desde el enero del 2023 llega a conformarse, como es catalogado por todos los analistas internacionales, incluso los mismos israelíes, el gobierno más extrema derecha en la historia del ente sionista. Que todos han sido de derecha, pero este está más a la derecha que los anteriores. Exactamente. A veces cuando nosotros, los palestinos, que tenemos más probabilidad de
de ver los medios de comunicación israelí y ver la dinámica política dentro de ese ente, no te sorprenda, a veces ese Benjamin Netanyahu, ese criminal de guerra, a veces parece estar a la izquierda ante algunas posiciones que toman sus ministros o su gabinete. Es decir, si hay gente más radical que Benjamín Netanyahu, que ya de por sí es un radical de extrema derecha. Por supuesto, porque eso no tiene que ver con una u otra persona, sino que toda la sociedad israelí, el sionismo, el movimiento sionista ha podido desplazarla hacia la extrema derecha. ¿Por qué? Ellos creen que ya ha llegado un momento a nivel político regional, internacional, que deben de aprovechar para aplicar lo que ellos llaman la solución final. La solución final que cuando uno la escucha recuerda la misma frase que Hitler había hablado cuando aplicó su fórmula del holocausto contra todos los pueblos que se enfrentaron a ese régimen nazi y sobre todo a las comunidades judías. Por eso, bueno, ellos reivindican esa misma ideología para que apliquen con fuerza terrorista su punto de vista de solución final, que no es más que la limpieza étnica, exterminio, expulsar a la mayor cantidad posible de la población palestina fuera de la Palestina histórica y normalizar sus relaciones con el resto de los regímenes árabes y ponerse como la única potencia en el Medio Oriente, superior a todos los que posiblemente pudieran competir con ellos. Por eso que vemos que en esos últimos meses ya la que a veces ellos llaman guerra no solamente se limita contra los palestinos en la Franja de Gaza, sino que ahora Benjamin Netanyahu y su gabinete empezaron a lanzar una nueva agresión contra el Líbano, contra Siria, y están atentando públicamente contra la República Islámica de Irán. Es decir, se están exponiendo al desnudo y no hay mucho que estudiar o analizar para entender verdaderamente el grado del fascismo, del sionismo que representa hoy en día esa sociedad expresada o representada por ese primer ministro y su gabinete. 2:12 de la tarde, está en sintonía de la 104.9 Venezuela News Radio y del programa En Contexto Radio. Estamos conversando en esta oportunidad con Muaz Musa, activista palestino, y estamos conversando sobre el primer año del genocidio israelí en contra del pueblo palestino en la Franja de Gaza. Muaz, tú en tu intervención hablabas de 76 años y mencionabas la palabra también ocupación cuando te refieres a Israel. En el imaginario de mucha gente, Israel existió hace mucho tiempo y parecería que ese territorio siempre estuvo ocupado por los que conocemos o los que vemos y nos presentan como los israelíes. Pero también otra expresión que se usa en el relato, la forma de contar lo que sucede en la zona, es la entidad colonial en la Palestina ocupada. Te pregunto, ¿es Israel un estado antiguo o contemporáneo? ¿Es natural de la zona o es una estructura creada e impuesta de forma arbitraria en la Palestina? Efectivamente, como bien lo dices al final, es una estructura colonial impuesta a espaldas primero del pueblo palestino y a la fuerza en violación de todas las normas del derecho internacional. Ese ente llamado Israel nació en el 1948. Ese ente... 14 de mayo, ¿no? El 14 de mayo de 1948, y no tiene nada que ver en lo absoluto con el Israel bíblico, con el Israel que narra tanto el Viejo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué no tiene nada que ver? Obvio, porque... Se llama Israel, pues. Bueno, yo puedo tener el mismo nombre de David, pero eso no me da las mismas características o los mismos valores, los mismos valores que cargaba el profeta David.
los nombres confunden y es precisamente por eso que ellos utilizaron en este proyecto colonial el tema religioso. Han intentado durante todos esos 76 años, incluso antes del establecimiento, ese tema, y lamentablemente en todos los medios de comunicación hegemónicos en Europa y Norteamérica siempre tratan de vender una versión totalmente falsa de que es un conflicto, que es un conflicto religioso que data más de 2.000 o 3.000 o 4.000 años de historia, cuando en la realidad no tiene nada que ver con aquel pueblo que menciona la Biblia. Fíjese, ellos tildan a los palestinos de ser antisemitas, de ser antijudíos. Yo me llamo Musa. Musa en árabe es Moshe, es Moisés, el profeta Moisés, el profeta más importante para la religión judía. Y si nosotros fuéramos antijudíos, yo no cargara ese nombre, porque es imposible que alguien o mi papá me dé el nombre de alguien que odiamos. Sin embargo, que supuestamente odian. Supuestamente odiamos. Sin embargo, nosotros reivindicamos a Moisés, a David, a Salomón, a Jesucristo, por supuesto, a todos esos profetas que pasaron por la tierra sagrada de Palestina como parte inseparable de nuestra identidad y de nuestra idiosincrasia y de nuestra cultura. Ellos no se limitaron, y eso es lo que hace diferente al Estados Unidos de Israel y a su colonización. No se limitaron a expropiar y a colonizar, a ocupar el territorio geográficamente, sino que también han estado intentando de expulsar al pueblo palestino de la historia, apropiarse de su historia, de sus valores y de sus cantos y de su gastronomía. Y es por eso lo peligroso y lo multidimensión que tiene esa colonización, que ha sido muy difícil para el pueblo palestino en esas condiciones que se le aplicó desde 1948 hasta el día de hoy. Por eso quisiera que todos los que nos escuchen hagan un poco de lectura, de investigación. Incluso los mismos analistas, escritores, políticos judíos hablan de cómo se fabricó el pueblo contemporáneo desde Israel. Es decir, se fabricó todo un pueblo. Se trató de fusionar a comunidades judías que creen en el sionismo, que creen en la superioridad, por supuesto ese vínculo muy fuerte con el capitalismo, el imperialismo norteamericano, en su momento con el Reino Unido y con Francia, que soportaron la creación de ese ente en aquel entonces, en 1948, y no pertenecer al Oriente. El Israel que leemos en el Viejo o el Nuevo Testamento es un pueblo del Medio Oriente, un pueblo que pertenece allá. No es un pueblo europeo, polaco, ucraniano, francés o cualquier otra nacionalidad. Hay argentinos también, latinoamericanos. Exacto. Incluso un ejemplo elocuente de esta colocación arbitraria de una población de otra parte del mundo, en este caso Europa, hacia la Palestina, y que tiene autoridad dentro de esta entidad colonial llamada Israel, es Benjamín Netanyahu. Pero Benjamín Netanyahu, entiendo, Netanyahu no es su apellido original, sino Mileikowski, y que este Mileikowski es de origen polaco. Exactamente. Por lo cual Benjamín Netanyahu no tiene nada de semita, de acuerdo a lo que también investigadores sobre el tema del genocidio y que llevan el genocidio israelí en Gaza y que llevan un estudio sobre este conflicto que no es milenario ni religioso, sino contemporáneo y político, indican que una de las características de esta falsificación del pueblo o de lo que llaman pueblo judío, en realidad es como lo mencionas más, es el traslado arbitrario de una población de distintas comunidades en Europa colocadas en Israel como un instrumento del imperialismo, del occidente global, para salvaguardar sus intereses en la zona. Y muchos de esos intereses consisten en generar contradicciones, en generar conflicto e impedir la armonización, el desarrollo económico de las comunidades o de la comunidad árabe
los persas y todo el mundo musulmán, que hay una expresión en África, en Oriente Medio, Asia Oriental e incluso en el Pacífico. Indonesia sería el país musulmán más grande del mundo. Son aspectos que uno va conociendo y que lamentablemente dentro de esta dinámica del genocidio nos hemos ido aproximando a algunos conocimientos, hemos ido desmontando algunos conceptos que se nos va repitiendo en el relato, como es el caso de que es un tema complejo, de que es milenario, de que es un conflicto religioso, y resulta que cuando vas investigando, resulta que es todo lo contrario, es una confusión creada como para alejarnos de la comprensión de este conflicto y prácticamente normalizar o ignorar lo que está sucediendo en Oriente Medio. 2:21 de la tarde, voy a pedir a Jonathan Martínez que vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con Moaz Musa, activista palestino, y estamos conversando en profundidad sobre los detalles de este primer año del genocidio israelí en contra del pueblo palestino de Gaza, y voy a dejar una pregunta al aire que nos va a contestar en la segunda parte. ¿Cuál es el objetivo de Israel de intentar liquidar o desplazar de Gaza a los palestinos? Esta pregunta la dejamos al aire, no se retire, en minutos estamos de vuelta.
Estamos de vuelta por la 104.9 FM Venezuela News Radio en Contexto con este servidor Carlos Arellán Solorza en la segunda parte de este programa, en entrevista con Moaz Musa, activista palestino, con quien estamos conversando sobre este primer año del genocidio que desarrolla Israel en contra del pueblo palestino de Gaza. Al ir a la pausa nos fuimos con una pregunta y la vuelvo a reiterar a nuestro invitado. ¿Cuál es el objetivo de Israel de intentar liquidar o desplazar de Gaza a los palestinos? ¿Qué hay detrás de este suceso perverso? Bueno, recordemos que hace aproximadamente 15 años la zona o la región del Medio Oriente entró en una fase de llamado primavera árabe, que afectó directamente, negativamente a la mayoría de los países que han estado apoyando la resistencia palestina y dando lugar a una inestabilidad nunca vista en el Medio Oriente, debilitando, por supuesto, a los estados más importantes, como el caso de Siria, el caso de Libia, el caso de Yemen. Por supuesto, habían intentado también el tema, repetirlo en Irak, ya debilitado por la misma ocupación. En Egipto hubo también su primavera. Irak y en Egipto y Tunisia. Ahora, la ideología sionista o los más ideólogos dentro de ese ente creen que es el momento oportuno en cuanto a lo regional, y también tomando en cuenta a nivel internacional que ellos ven que hay un decaimiento de la hegemonía de Estados Unidos, y para reforzar, intentar de también cumplirle con su patrocinador, su principal apoyo y soporte, hay que reconfigurar las ecuaciones en el Medio Oriente a prueba de fuego, destrucción y dolor para todos los pueblos. En 1916, en plena Primera Guerra Mundial, se reunieron el canciller de Gran Bretaña y de Francia, trazaron las actuales fronteras de los países que nosotros vemos hoy, como Siria, Líbano, Palestina, Jordania, Egipto. Una división arbitraria del territorio. Dividieron la zona según sus intereses. Ya 100 años después, esa división de intereses ya no cumple con ese capitalismo que está en decaimiento, y necesitan de cierta manera reconfigurar las ecuaciones de hegemonía en el Medio Oriente y dar por seguro aplazar la edad, digamos, de este ente, porque ellos saben muy bien que ellos no son un pueblo originario de la zona, son colonizadores. Tarde o temprano tendrán que abandonar ese territorio que colonizaron, independientemente de la fuerza que ellos tienen. No podrán borrar al pueblo palestino del mapa, por mucho que han intentado. Disculpe. No te preocupes. Por mucho que han intentado en el Nakba en 1948 y todas las masacres y las destrucciones en aquel entonces, luego en 1967 con Al-Naqsa, lo que significó la ocupación de Cisjordania, Jerusalén y la Franja de Gaza y otros territorios árabes como la península del Sinai, las alturas del Golán y el sur del Líbano y el valle del Jordán. Hoy se repite un escenario donde el Estados Unidos e Israel quiere decirle a todos los pueblos de la región que estamos aquí para seguir más años y reconfigurar las ecuaciones de interés. Y reconfigurar varios territorios, aparentemente. Por eso que en la primera semana de este nuevo ataque, esta nueva agresión israelí, las declaraciones del nuevo Medio Oriente se repitieron mucho, tanto del primer ministro israelí como de su ministro de Finanzas, Smotrich, de su ministro de Seguridad Nacional, Ben-Gvir, de su ministro de Guerra, Yoav Gallant, y una serie de diputados del Knesset israelí, el Parlamento israelí,
de que ellos con esa nueva agresión, esa nueva fase de ataques van a contribuir con el nacimiento de un nuevo Medio Oriente. Intentaron, si bien recordamos, en 2006, en la guerra contra Hezbollah, Condoleezza Rice, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos en aquel entonces, había hablado de un nuevo Medio Oriente, pero fracasaron ante la firmeza de Hezbollah en aquel entonces, ante la firmeza de la resistencia del pueblo palestino y este gran vínculo con Siria y Líbano y Palestina, y pudieron abortar este plan en aquel entonces. Por eso, bueno, 5 años después, del 2006 al 2011, se activa todo este plan, tanto en Siria como en otros países árabes, para debilitar a los estados árabes que han estado apoyando. Es decir, Moaz, interpretando de la explicación que nos estás dando, que la revolución de color que derrocó al gobierno en Túnez tendría que ver con este plan que estamos viendo desde hace un año de devastar y desplazar a la población de Gaza. Es decir, suceso en Túnez, derrocamiento de Hosni Mubarak en Egipto, derrocamiento, asesinato de Muammar al-Gaddafi en Libia y partiendo el país en 3 partes, la guerra interna que le intentaron sembrar a Bashar al-Assad en Siria, las provocaciones en contra y ataques directos en contra de Irán, la guerra en Yemen. Todo esto tendría que ver con ese plan de desestabilizar y reescribir la zona en función para llegar a este punto, crear las condiciones generadas hace un año a partir también de esta operación militar de Hamas, que parece que le sirve el argumento perfecto a Israel para generar esta operación de aplastamiento sobre el pueblo palestino. Bueno, tendría que ver de todos esos eventos. Yo le digo, mire, desembocan en el 7 de octubre. Cuando vamos a analizar desde el punto de vista estratégico todos esos acontecimientos, no podemos, olvidar el vínculo que hay entre cada acción, independientemente de que Túnez está a miles de kilómetros de Palestina, pero todos los países árabes tienen este vínculo como lo es en América Latina, independientemente de que Venezuela está lejos de Chile geográficamente, pero todos los sucesos, todo tiene que ver con todo, tienen que ver con uno con el otro. Ahora, de que el imperialismo, de que el sionismo y de que sus aparatos de inteligencia secuestraron a las voluntades de los pueblos y llevaron a los reclamos populares por mejores condiciones a otros lugares, esa es otra historia que la vemos hoy en la Franja de Gaza. Es decir, si nos colocamos en la mente de los ideólogos imperialistas sionistas, ellos quieren reescribir las fronteras. Entonces, se enfrentaron con estados y movimientos de resistencia fuerte. Entonces, lo ideal es atacar a esos movimientos y debilitar a esos estados, creando un caos interno, alimentando las divisiones internas, árabes, kurdos, bereberes, sunitas y chiitas y drusos, y provocar esas guerras civiles que no necesariamente tienen que ver solamente con el imperialismo, sino que también hubo varios fallos a lo largo de los gobiernos árabes que no estuvieron, por supuesto, a la altura de enfrentar a la hegemonía imperialista en varios años, y eso necesita mucho más explicación, pero sí todo ese debilitamiento de los países árabes, sobre todo aquellos que han apoyado la resistencia, Siria, Libia y Yemen, ha afectado mucho a la lucha del pueblo palestino y permitió que el ente sionista y su ejército se atreva a llegar a este límite. Más entendiendo o tomando todo esto que me estás explicando, entonces este genocidio tendría que ver más con un proyecto geopolítico o con el delirio mesiánico de un grupo de fanáticos religiosos que gobiernan en la actualidad Israel, que están colocados más a la derecha
que todos los gobiernos anteriores. Por supuesto, todo se combina porque están... ¿Una cosa a la otra o las dos a la vez? Las dos a la vez, porque si vemos la composición de este gobierno israelí, vemos a Ben Gvir. Ben Gvir es un judío mesiánico, cree que tiene que preparar el escenario para la llegada del Mesías, y eso requiere asesinar a 50.000 niños palestinos. ¿Eso no es exageración o eso en realidad es así? En realidad... Porque parece que uno lo escucha y uno dice no. En realidad, si uno eso escucha no es real. Y lee lo que ellos discuten desde el punto de vista religioso y lo creen como algo sagrado, esas son las promesas electorales de Ben Gvir a su electorado. ¿Y cómo uno se opone a eso si se supone que son personas convencidas de que llevan adelante un proyecto religioso mesiánico y que Dios está con ellos? Porque es difícil para cualquiera entonces oponerse a la voluntad de Dios. Por supuesto, ahí hay una mala interpretación de los textos religiosos y colocarlos, fusionarlos con un proyecto colonial. Es decir, los textos religiosos no tienen nada que ver con esos fanáticos, sino que esos fanáticos han llegado a un nivel de fascismo y de criminalidad y de terrorismo que para justificarlo, para de una manera u otra movilizar a las masas, incorporar a las comunidades judías a nivel internacional, de que ese es la batalla de Armagedón y de que, bueno, estamos ante el juicio final y que tienen que ser vencidos todos los que se oponen a la voluntad de Jehová. Todas esas teorías no encajan con la realidad. Sí, todo esto es un envoltorio un envoltorio con características o inspiración religiosa o apariencia religiosa, pero que en realidad oculta un planteamiento que es estrictamente político. Es decir, lo religioso es un empaque nada más para dejar colar exactamente, mira, ese proyecto. Están envolviendo el proyecto colonial y los objetivos de saquear y desestabilizar a los pueblos de la región con esa excusa religiosa. Pero ojo, nadie pudiera descartar de que esos fanáticos religiosos consigan a más apoyo tanto en Europa como en el mismo Estados Unidos. Y nosotros vemos como esa extrema derecha en Europa está aumentando su popularidad, su discurso cada vez es más fascista y va más allá a la extrema derecha. Trump es un aliado público de esas teorías mesiánicas, aun cuando no la expresa así de claro como lo hacen sus pares israelíes, pero sí, los republicanos, muchos congresistas, muchos gobernadores, muchos dirigentes, figuras, ¿no? Republicanas en Estados Unidos y en Europa han expresado el apoyo incondicional a Israel en esa batalla final, como ellos la describen. Y lo cierto es que nuestra lucha, la lucha del pueblo palestino, la lucha de todos los pueblos árabes en la región, la lucha de todos los países y los pueblos musulmanes, nunca se basó en excusas o razones religiosas. ¿Por qué? Porque hace 76 años no había absolutamente ninguna confrontación entre musulmanes, judíos y cristianos. Antes de 1948. Nunca hubo confrontaciones entre musulmanes, cristianos o judíos en la región. Todo comenzó con la... Cuando te refieres en la región, en la zona de la Palestina, porque entendemos que en algún momento hubo reinos árabes que incursionaron en Europa, se enfrentaron con los en España, hubo ocupación de los moros. Hay una historia ahí también de enfrentamiento entre naciones, pero no por condiciones de intolerancia religiosa. Es lo que estoy entendiendo, lo que tú me estás expresando. Es decir, en la historia de la humanidad han habido imperios, los romanos, los griegos, el imperio del califato musulmán y los persas y los españoles. Y en la zona que comprende hoy lo que es Palestina, Siria, Líbano, Jordania, Irak, Egipto,
donde vimos el nacimiento de las tres religiones monoteístas, nunca ha habido a nivel popular un enfrentamiento entre los fieles de esas religiones. Siempre han convivido en santa paz. Hubo un momento determinado en la historia con las cruzadas europeas a la zona donde sí hubo un ataque masivo a los musulmanes. Y de inspiración en conflictos religiosos, ¿no? Exactamente, y como lo vemos hoy en día. Es decir, nosotros consideramos a Estados Unidos y a Israel una nueva cruzada, pero esta vez no con el nombre de Jesucristo, no con el nombre de la cruz, no con el nombre del Nuevo Testamento, sino bueno, con otros argumentos religiosos para justificar, para manipular y desinformar lo que realmente está en juego. Y eso lo vemos en cualquier ciudad, población palestina, siria, libanesa. La gente convive en santa paz hasta la llegada de los Estados Unidos a Israel, que comenzó por su fuerza de terror, por sus aparatos de inteligencia, por generar la desestabilización en toda la región y, bueno, por supuesto, sembrar esas divisiones y tratar de profundizarla para que ellos, bueno, sean la fuerza y la potencia más hegemónica en la región. En 2:41 de la tarde estamos conversando con Moaz Musa. Usted está en sintonía de Venezuela News Radio y del programa En Contexto Radio. Estamos conversando con él, con nuestro invitado, sobre lo que es el primer año del genocidio que lleva adelante la entidad sionista de Israel en contra del pueblo palestino de Gaza. Moaz, para alguna persona que esté sintonizando el programa, que no esté muy consustanciado con la causa palestina, que esté un poco más afín a Israel y que esté escuchando esta conversación, puede decir en algún momento, bueno, pero ¿por qué el periodista no le pregunta más de que todo esto no estuviese sucediendo si el grupo, así dicho por ellos, terrorista de Hamas, no hace aquel ataque del 7 de octubre y mata a más de 1000 israelíes? ¿Por qué no lo menciona? ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no califica esa acción como terrorista y no lo incluye en esta conversación sobre lo que está sucediendo? ¿Cuál fue el origen, el comienzo de este nuevo hito en ese conflicto de más de 70 años de Israel en contra de Palestina? La operación del 7 de octubre es una operación militar terrorista, es un ataque en el contexto de un pueblo que se resiste a la ocupación, ¿es Hamas un grupo de resistencia o es un grupo terrorista, como dice Israel y el occidente global? Bueno, qué bueno que me hayas hecho esta pregunta, porque la media hegemónica y los medios hegemónicos y los fanáticos de ese Estado y de esa ocupación siempre concentran la atención de las personas en que todo comenzó con el 7 de octubre, como si nosotros teníamos nuestra independencia y soberanía y decidimos así a lo loco lanzar una agresión militar y asesinar a los israelíes que vivían en santa paz con los palestinos. Una operación expansiva para quitarle territorio a Israel. Es totalmente falso. Aquí lo que se está intentando es hacer una nueva violación a los derechos inalienables del pueblo palestino y al mismo derecho internacional. Aquí todo el mundo reconoce que el pueblo palestino está bajo ocupación. Y no ayer, no desde el 7 de octubre, sino que durante 76 años se ha impedido la construcción de un Estado palestino independiente y totalmente soberano. Pero esa operación de Hamas, ¿tú la ves como una acción de resistencia o un ataque por eso mismo, no provocado? Por eso mismo, nosotros los palestinos vemos lo siguiente: tanto el grupo Hamas como cualquier otra facción es el resultado de la ocupación, mas no es la expresión del comienzo de un conflicto. Es decir, mientras hay ocupación, siempre aparecerán movimientos que resisten, que defienden los derechos del pueblo palestino. Por eso nosotros vemos a Hamas y a cualquier otra facción como un grupo militar, político, que defiende a los derechos inalienables del pueblo palestino, como lo ha hecho cualquier otra facción a lo largo de la historia. En su momento lo había hecho el movimiento Fatah. Hoy el grupo Hamas goza de mayor popularidad por varias razones, por tener esta línea de confrontación directa contra
la ocupación y asumir con firmeza a pesar de la fuerza superior del enemigo. Concentrémonos en el 6 de octubre para entender el día antes de la operación. El 6 de octubre el pueblo palestino, tanto en Cisjordania, en la Franja de Gaza, en Jerusalén, vivía bajo ocupación. Las fuerzas de la ocupación asesinaban a palestinos mayores, niños, adolescentes, mujeres, diariamente. Confiscaban territorios, mantenían el asedio contra la Franja de Gaza hace más de 17 años por mar, aire y tierra. Judaizaban a los lugares, a los templos santos de los palestinos y cristianos. Cuando te refieres judaizar a los templos, que era, los expropiaban y los reconvertían, es decir, en sinagogas. Es decir, tenemos la mezquita del Aqsa, que es un símbolo histórico para... Tercer lugar santo del Islam. Un lugar santo del Islam, tercer lugar santo del Islam, ubicado en el Monte del Olivo, en Jerusalén. Y el movimiento sionista y los fanáticos sionistas han estado agrediendo directamente a la mezquita del Aqsa en intento de dividirlo en tiempo y lugar. ¿Qué queremos decir? Es decir, los palestinos musulmanes tienen 5 oraciones al día. Los fanáticos religiosos, judíos, sionistas, quieren compartir el día y lugar con los palestinos, en vez de mantener ese lugar sagrado únicamente para los musulmanes. Es decir, como si yo voy ahora a una iglesia venezolana y decirles a las personas que rezan allá, bueno, ustedes pueden rezar de 8 a 11 de la mañana y el resto del día rezo yo. Esa es la división en tiempo y lugar que han estado intentando aplicar los sionistas. Porque hay una intención de Israel y de la religión judía de querer compartir o expropiar parte de ese tiempo de oración en el lugar santo de Al-Aqsa. ¿También tienen algún interés mesiánico religioso sobre ese espacio? Claro, la destrucción de la mezquita Al-Aqsa para construir el tercer templo. Así de sencillo. Si quieren irlo ocupando para después destruir Al-Aqsa, la mezquita. Han estado atacando continuadamente a la mezquita de Al-Aqsa, a los fieles musulmanes en Jerusalén. Y en 1969, es decir, 2 años después de haber ocupado a Jerusalén Oriental, un fanático sionista encendió a la mezquita de Al-Aqsa, la encendió y en ese intento de provocar la destrucción de la mezquita del Aqsa y permitir el paso a la construcción de lo que ellos llaman el tercer templo de Salomón. En particular, que estamos hablando sobre la sensibilidad que concita estos elementos o estos símbolos religiosos. ¿Qué siente un palestino, un árabe, cuando además de contemplar el genocidio, que asesinan a los niños, asesinan a las mujeres, destruyen las mezquitas? ¿Qué hay detrás de la destrucción de una mezquita? ¿Cuál es el mensaje que se le da al pueblo palestino y árabe cuando de manera unilateral, sin contemplación y consideración ni respeto por la fe de otro pueblo, se destruye un templo como una mezquita? Bueno, lamentablemente los ataques y agresiones no se limitaron solamente a las mezquitas, sino también a las iglesias. En la Franja de Gaza hay solamente 3 iglesias. Una de ellas es una de las más antiguas a nivel internacional. Creo que la cristiana ortodoxa más antigua estaba o está en Gaza. En Gaza. Y a pesar de todo eso, no se salvó de las agresiones. Fieles cristianos palestinos que estaban en resguardo dentro de la iglesia fueron bombardeados vilmente, directamente por Israel. Es decir, ese detalle da cuenta que entonces el conflicto supuestamente entre palestinos e israelíes, o de Israel contra los palestinos y supuestamente los palestinos contra los israelíes, no es mutuo, sino que también involucra otras confesiones, como el caso del cristianismo. Es decir, no va en avasallar o desplazar a una población con una religión determinada, sino que es a toda una raza, a toda una etnia. Pero por supuesto, es que nuestro pueblo palestino no se identifica con una religión. Nosotros tenemos palestinos cristianos
tenemos palestinos musulmanes y tenemos a palestinos judíos. Pero es importante pasar el resaltador sobre este detalle porque se nos escapa del relato. Claro, pero el mundo entero tiene que reconocer que Jesús es palestino. La iglesia de la Natividad está en Belén. Belén es una ciudad palestina. La iglesia del Santo Sepulcro, que está en Jerusalén, está en territorio palestino. Jerusalén Este. Jerusalén Este. Es decir, todos los lugares santos del cristianismo nacieron en Palestina. La religión cristiana, la religión judía y más después la religión musulmana tuvieron mucho que ver, muchos vínculos con nuestra tierra querida. Por eso mismo la identidad nacional del pueblo palestino no distingue una religión que otra. Vemos a facciones palestinas históricas muy importantes lideradas por cristianos palestinos. Revolucionarios palestinos que su nombre sobrepasó la frontera árabe y se convirtieron en íconos. George Habash, el secretario general del Frente Popular, Naif Hawatmi, el secretario general del Frente Democrático, y muchos diputados palestinos, muchos mártires palestinos fueron de la religión cristiana. Pasa que nosotros no acostumbramos a identificar a las personas por su religión. Nosotros simplemente decimos somos palestinos. No importa si somos judíos, si somos musulmanes o si somos cristianos y si somos ateos. Y todos nuestras confesiones religiosas y todos los sectores de nuestro pueblo. Comunistas también dentro de los palestinos, todas las expresiones políticas. Y todos estamos en esa lucha contra la ocupación y la colonización, y una vez construida esa Palestina liberada del yugo sionista, bueno, ahí definamos cómo sería el formato de nuestra patria, si le vamos a llamar Estado o Reino o cualquier República otro formato, Democrática Árabe, democrática, lo que fuera, pero eso requiere, por supuesto, tener la independencia y la soberanía total y garantizarle al pueblo palestino todos sus derechos reconocidos, además por la ONU. Por eso le invito a todas las personas que no se dejen engañar de que, bueno, el grupo Hamas lanzó un ataque. Aquí se trata, con esa narrativa sionista, de culpar a la víctima de haberse rebelado, de culpar a la víctima de haberse resistido. ¿Cómo es posible que cuando uno ve a una persona que viola a una mujer, a una niña, vayamos a culparle a esa niña, a una mujer por ese crimen, ¿no? Tenemos que entender que el agresor tiene que ser presentado ante la justicia y tiene que rendir cuenta ante la justicia y retribuirle todos sus derechos a esa persona y cuidarla, por supuesto, de que no se repita esa víctima. Si, las comunidades europeas, los países europeos, el mundo entero dijo después de la Segunda Guerra Mundial que no se repitan más holocaustos contra las comunidades judías o cualquier otra comunidad. Y lamentablemente se está desarrollando aún en pleno siglo, ya muy entrado el siglo XXI. Moaz, estás diciendo justamente, advirtiendo a las personas que no se dejen seducir o colonizar por ese discurso en el cual se pretende criminalizar al que se revela a la opresión. Y me viene a la mente una frase muy famosa de Malcolm X, que justamente se convirtió al Islam, es un activista por los derechos civiles de los afroamericanos, quien advertía en aquel momento, y todavía sigue siendo vigente, sobre algunos medios de comunicación hegemónicos, en donde nos hacía la alerta de cuidado con los medios de comunicación que pueden hacernos odiar al oprimido y venerar al opresor. En este contexto se siente mucho de ello, porque el relato va hacia reivindicar el supuesto derecho a la legítima defensa de Israel en contra del pueblo palestino, y lo que pudo haber sido una reacción puntual desde ese relato se ha extendido durante un año, y ya la acción de represalia que muy bien pudo haber esgrimido Israel en ese contexto de su narrativa y de su proyecto político a una supuesta agresión no provocada como la del 7 de octubre,
pudo haber tenido una expresión limitada en el tiempo, pero es continuada durante el año, lo cual da cuenta de esta perversidad, una perversidad que ha matado oficialmente a más de 16.000 niños, pero hay quienes indican que esta cifra pudiese ser el tercio de la realidad. En vez de 16, más de 50.000 niños, en vez de 42.000, más de 160.000 personas o civiles asesinados, no 3%, sino el 6 o el 7% de la población palestina asesinada en un año por la ocupación israelí y los bombardeos indiscriminados de la entidad sionista. Son elementos que debemos tener en cuenta a la hora de conversar, de analizar este suceso que se está desarrollando. Lamentablemente no se ha detenido en Oriente Medio, en el cual debemos tener nociones, debemos tener el conocimiento de resumir en que no es un conflicto milenario, no es un conflicto religioso, es un proceso de insurgencia del pueblo palestino en contra de una entidad que ocupa su territorio. Es un conflicto contemporáneo y es un conflicto en contra de un régimen de ocupación colonial. 2:56 de la tarde, hemos llegado al final de este espacio. Moaz Musa, una última palabra y ya tenemos que despedir. Bueno, agradezco a todas las personas que hagan un poco de investigación y que pasen más allá de la solidaridad con la causa del pueblo palestino y por su justa lucha por la paz, y que vayan a la acción concreta que pudiera, contribuir a la justicia, no solamente para el pueblo palestino, sino para toda la humanidad, que es lo que nosotros queremos, un mundo mejor con santa paz. Y para pasar a la acción, primero información y conocimiento, y que es la intención de este espacio el día de hoy. Muchísimas gracias, Jonathan Martínez. Vuelvo el control de la señal a ti y a ustedes. Nos vemos con el favor de Dios la próxima semana a partir de las 2 de la tarde por la señal de Venezuela News Radio 104.9 FM. Nos escucha y nos ve a través de las redes. Se me cuidan. Y con esto concluimos otra fascinante edición de El Mundo en Contexto Radio.